Cuento del patojo. Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos un niño conocido por todos como el patojo. Su verdadero nombre era Mateo, pero la gente lo llamaba así por la manera en que caminaba, con un ligero bamboleo que recordaba a los patos del estanque cercano. Mateo no se ofendía por el apodo, al contrario, le hacía gracia. Su risa franca y contagiosa era tan característica como su caminar. El patojo vivía con su madre, doña Clara, una mujer trabajadora y siempre sonriente. A pesar de las dificultades económicas, Clara nunca dejó que faltaran en su hogar el cariño ni los valores que tanto cuidaba inculcar a su hijo. Mateo creció rodeado de historias que su madre le contaba por las noches, relatos sobre bondad, valentía y la importancia de ayudar a los demás. Esas narraciones se convirtieron en el fundamento de su carácter. Un día, mientras paseaba cerca del río, Mateo notó algo que llamó su atención: un árbol viejo, lleno de cicatrices, parecía estar muriendo. Las hojas apenas colgaban de sus ramas, y su tronco mostraba grietas profundas. Aunque para muchos era solo un árbol, para Mateo representaba algo más. En su mente aquel árbol reflejaba a las personas del pueblo que a pesar de sus luchas seguían de pie. Decidió que debía hacer algo. Con un pequeño balde que había encontrado en casa, comenzó a traer agua del río para regar el árbol. Al principio las personas que lo veían pasar con su balde lo observaban con curiosidad. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con ternura, pero nadie intervenía. Mateo continuaba sin desanimarse incluso cuando sus brazos pequeños temblaban por el esfuerzo. No esperaba nada a cambio, simplemente sentía que estaba haciendo lo correcto. Pasaron los días y el árbol empezó a mostrar signos de vida. Sus hojas adquirieron un verde más brillante y un par de pequeñas flores aparecieron en las ramas. La transformación no pasó desapercibida. Los vecinos comenzaron a detenerse frente al árbol, admirando lo que parecía casi un milagro. Una tarde una anciana del pueblo se acercó a Mateo y le ofreció un balde más grande. «Es más práctico», le dijo con una sonrisa, y el patojo la aceptó agradecido. Poco a poco más personas comenzaron a unirse. Un joven que pasaba por ahí ofreció su ayuda para cavar alrededor del árbol y mejorar la tierra. Una mujer trajo abono que había preparado en su jardín. Los niños del vecindario comenzaron a traer agua, cantando mientras caminaban hacia el río. El árbol, que al principio parecía olvidado, se convirtió en el centro de un movimiento inesperado. La transformación del árbol impactó más allá de lo visible. Los vecinos, que antes apenas se saludaban, empezaron a conocerse mejor. Compartían risas, historias y el esfuerzo conjunto por cuidar el árbol. Lo que inició como el gesto simple de un niño se transformó en una lección colectiva de comunidad y esperanza. Un día, mientras Mateo miraba el árbol lleno de hojas y flores, su madre se sentó junto a él. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó con dulzura. Él respondió con simplicidad: «Porque no quería verlo morir, mamá. Si podemos hacer algo por alguien, por pequeño que sea, vale la pena intentarlo». Doña Clara lo abrazó con fuerza, sintiéndose profundamente orgullosa de su hijo. El impacto de lo que Mateo había iniciado no se detuvo en el árbol. Las personas del pueblo, inspiradas por la unión que habían experimentado, comenzaron a buscar otras formas de ayudarse entre sí. Organizaron jornadas para limpiar el río, crear un jardín comunitario y apoyar a quienes más lo necesitaban. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseían, sino en lo que podían construir juntos. El árbol, que antes era un símbolo de decadencia, se convirtió en un recordatorio del poder de la acción colectiva y la bondad desinteresada. Mateo seguía siendo el patojo, pero su apodo adquirió un significado diferente. Ahora, al escucharlo, la gente pensaba en el niño que, con un simple balde y un gran corazón, transformó no solo un árbol, sino a toda una comunidad. Este relato nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan. A veces creemos que para hacer una diferencia se necesitan grandes gestos o recursos, pero la historia del patojo nos demuestra que basta con dar el primer paso y confiar en que otros también querrán caminar a nuestro lado. Es un recordatorio de que, cuando nos unimos, somos capaces de enfrentar cualquier desafío, regenerar lo que parecía perdido y construir algo que trascienda nuestras individualidades. El patojo no tenía una intención grandiosa ni buscaba reconocimiento. Su motivación nació de su empatía, un valor que todos podemos cultivar.
En la vida cotidiana, actos simples como compartir una sonrisa, escuchar a alguien que necesita apoyo o participar en actividades comunitarias tienen un poder transformador. En un mundo donde a veces nos sentimos desconectados, pequeñas acciones pueden unirnos y recordarnos que, como el árbol del patojo, también podemos florecer si cuidamos unos de otros. Así, este cuento deja una enseñanza universal: nunca subestimemos el valor de lo que hacemos con el corazón. Cada gesto cuenta y cada persona, como Mateo, tiene el potencial de marcar una diferencia en su entorno. Solo necesitamos el valor de empezar.